por supuesto, a contextualizar. Y como es costumbre, como es palabra de Dios, si usted puede, póngase de pie en reverencia a la escritura que se encuentra hoy en Juan capítulo 12. Vamos a leer los versículos 12 al 19 en la Nueva Versión Internacional, que la preferimos en vez de la Reina Valera. Nada en contra de la Reina Valera, ¿no? Y allí la escritura dice así, Juan 12, 12 al 19. Al día siguiente, y chequé qué fue lo que pasó el día anterior, muchos de los que habían ido a la fiesta, ahí está, se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Le vamos a decir un minuto de dónde sacaron ellos eso. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Y eso está en el Antiguo Testamento, le vamos a decir un minuto dónde está. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Fíjense que no eran la multitud los únicos que estaban más perdidos que el hijo de Limber. Los discípulos también. Solo después que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. En mi país hay un dicho que se llama Radio Bemba. ¿Saben lo que es Radio Bemba? Cuando la gente comenta las cosas, Radio Bemba. Lo chismoso, porque no había internet, no había Facebook ni nada de eso. Pero qué bueno que se corrió la noticia del milagro de la resurrección de Lázaro. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Yo quería saber quién fue este que resucitó a un tipo que estaba muerto por 4 días. Por eso, los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a llegar a nada, porque ellos querían salir de Jesús. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Los 4 evangelios, los sinópticos, para los que les gusta llevar anotaciones, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque se parecen, pues se llaman sinópticos. El 4º evangelio no es considerado sinóptico porque es completamente diferente a los primeros 3. Es el evangelio según San Juan, pero los 4 hablan acerca de lo que conocemos nosotros como la entrada triunfal a Jerusalén, aunque si usted lo analiza bien, algunos incluso teólogos creen que en vez de la entrada triunfal a Jerusalén fue el principio de dolores para Jesús, porque el domingo de Ramos marcaría el primer día de la semana de pasión y muerte de Jesús, aunque también el próximo domingo sería el domingo de resurrección. Mateo es quien nos dice que la profecía que aparece en Zacarías capítulo 9, versículo 9, fácil de recordar, Zacarías 9, 9. Miles de años atrás el profeta había dicho, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti justo, salvador y humilde. 3 bonitos títulos, ¿verdad?, para Jesús. Justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Una y otra vez, todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías se cumplen en Jesús, porque Jesús era el Mesías, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y hemos escuchado y predicado cantidad de mensajes
donde se enfatiza el hecho de que no hay acontecimiento en la historia de la humanidad donde tantas profecías se cumplieron de manera tan exacta en la misma persona. En otras palabras, el que tantas profecías se cumplieran al pie de la letra en la persona de Jesús es considerado un milagro, aún por los más escépticos. Y esto, por supuesto, señalaba la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo montado en un asno, de que él mismo y el pueblo, por lo menos en ese momento, reconocía que él, Jesucristo, era el verdadero rey de Israel. De acuerdo con todos los evangelios, él va a llegar montado en un burrito, en un pollino, que es otro término, en una cría de asna, y la gente se va a quitar las ropas, dicen los evangelistas, la va a tirar en el piso para crear una especie de alfombra para que Jesús caminara sobre ella, y dicen también los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que la gente cortaba ramas de los árboles y las tiraba en el piso. No es sino Juan el único que nos dice que esas ramas eran hojas de palma y que la gente gritaba diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no es algo que ellos inventaron, sencillamente estaban repitiendo, quoren, el Salmo 118, los versículos 25 al 26, donde se encuentran esas mismas palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso fue lo que la multitud repitió para referirse a aquel que venía sentado en un burrito. Y la pregunta que tal vez algunos de ustedes se haga en el día de hoy, ¿y por qué sentado en un burrito? O sea, ¿por qué ese método tan particular de transportación? Hubiera sido yo en un Ferrari, ¿verdad que sí? En una limusina. Bueno, qué bueno que preguntaron, porque en las tradiciones orientales, recuerden que el Evangelio, la historia de Israel sucede en el Oriente, ¿no? Todavía América no se conocía. Todo sucede en el Oriente. Y en las tradiciones orientales se acostumbraba a que cuando un general salía a la guerra, salía en un caballo. El caballo siempre fue el animal que representa el poderío y animal de guerra, mientras que el pollino o el burrito representaba animal de paz. Caballo, animal de guerra, burrito, animal de paz. Entonces, en la tradición oriental, los soldados o generales salían en un caballo a la batalla y cuando regresaban en un burrito como símbolo de que venían en paz. Esa era una de las principales prácticas en el Antiguo Oriente. En otras tierras del Antiguo Oriente, nosotros encontramos cómo también era costumbre que cuando alguien venía de obtener una gran victoria y llegaba a su ciudad, llegaba a su pueblo, los habitantes de aquel lugar tenían la costumbre otra vez de quitarse sus ropas, tirarla. Acuérdense que en aquella época no habían caminos asfaltados, no habían supercarreteras como las que hay ahora, eran terrenos pedregosos, sucios, a veces llenos de lodo. Por lo tanto, como tampoco había alfombra roja, como las hay hoy en día en los Óscares y en otras actividades, pues la manera de honrar a aquellos que venían victoriosos era creando una especie de alfombra con ropas, alfombras, con ramas de árboles, y de esa manera no solamente acolchonar el camino, pero otra vez demostrar respeto, admiración y honra a aquellos que venían de manera victoriosa. Y dije ya hace un minuto que es Juan el único que nos dice que en el caso de Jesús, muchas de esas ramas que se cortaron eran hojas de palma, como las que usted encuentra en los países nuestros en el Caribe. Además, el pasaje sugiere, o mejor dicho, en la tradición de Oriente, nosotros también vemos que en el Imperio Romano, en la cultura greco-romana,
que influenció mucho el cristianismo, era una práctica común de que se usaran hojas de palma como símbolo de victoria. Incluso, a ver quién se acuerda cómo se llamaba el dios griego de la victoria. Nike. Si usted no sabía por qué los tenis se llaman Nike, es porque el nombre que le dieron a los tenis, a los sneakers, Nike, es en honor al dios griego de la victoria. ¿Ok? No tiene nada que ver, usted puede ponerse esos lentes. Habrá personas allá afuera que dicen, yo no me pongo esos tenis porque eso es para los dioses, ¿no? Es un disparate. Eso tiene nada que ver. Póngase los Nike, usted tiene uno. Pero el nombre Nike, Nike, es el nombre del dios griego de la victoria. Y era costumbre cuando se quería honrar al dios Nike, llevarle hojas de palma. En el antiguo Egipto, otra civilización antigua, las hojas de palma se utilizaban en las procesiones fúnebres. Pero no solamente para representar dolor y llanto, sino al contrario, porque en la cultura egipcia la muerte era el camino a la eternidad. Y por lo tanto se quería honrar a los muertos con hojas de palma, e incluso en los primeros años, los primeros siglos del cristianismo, los cristianos comenzaron a honrar a los mártires caídos. Muchos cristianos perdieron sus vidas en los primeros siglos del cristianismo defendiendo la fe, y se les honraba a los mártires caídos con hojas de palma. Así, nosotros entonces vemos que hay una relación que no fue coincidencia de que a Jesús se le recibiera de esta manera en este primer día cuando Él entra a Jerusalén, a donde va a ir a morir, porque Jesús entró a Jerusalén no para que lo celebraran, no para que lo declararan victorioso, no para que lo honraran como aquel gran guerrero, sino para Él comenzar el camino de la vía dolorosa, porque sería en Jerusalén donde Él daría su vida por usted y por mí. Pero en la misma escritura, en la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar este simbolismo. Si usted se va conmigo a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, allí dice la escritura. Después de esto, ¿quién escribe Apocalipsis? 100 puntos para usted. Después de esto miré, dice Juan, y apareció una multitud tomada de todas las... ¿Cuántos lugares van a venir gente para el cielo? De toda parte. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande esa multitud que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos. Otra vez en la Biblia encontramos que las palmas, las hojas de palmas, son un símbolo de victoria, porque qué victoria más grande que estar finalmente ante el trono y ante el Cordero. ¿Cuánto van a llevar una hojita de palma para celebrar allá ese día? Gloria a Dios. En nuestro pasaje en el día de hoy, nosotros vamos a ver a una multitud de personas que se va a conglomerar para recibir a aquel que viene sentado en un asno. Van a repetir las palabras de ese salmo que dijimos hace un minuto, el Salmo 118, y lo que queremos ver en el día de hoy, tenemos 4 puntos en el mensaje, 4 tipos de personas que estaban presentes ese día, pero sin importar el tipo de persona que estaba presente aquel día, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el motivo por la que ellos quisieron estar allí en ese momento? Y hay por lo menos 2 razones que nosotros podemos encontrar, o por lo menos 2 intenciones, sin juzgar a aquellas personas, basado en lo que el texto revela y en lo que el contexto histórico del pasaje deja ver.
creemos que hay por lo menos dos intenciones que había en el corazón y en la mente de aquellas personas de por qué querían estar allí ese día. Y recuerden, cuando analizamos esto, no solamente queremos saber qué intención o quiénes eran las personas que estaban en aquel momento, en el pasado, pero cómo eso también se puede reflejar en el día de hoy. Ustedes son bastante inteligentes y entienden lo que les quiero decir. Analizamos la historia bíblica no solamente para conocer el pasado, pero para saber cómo debemos comportarnos en el presente. Amén. Lo primero es que muy seguro, hay suficiente evidencia para eso, la gente estaba allí porque estaba impresionada con aquel individuo que era capaz de hacer milagros. Ellos querían ver, querían conocer, querían saber más de aquel que podía multiplicar panes y peces. Ellos querían conocer y saber más de aquel que resucitaba a los muertos, aún después de 4 días de enterrado. Ellos querían ver, querían conocer, querían tal vez disfrutar de aquel que podía sanar a los enfermos. Si usted y yo nos enteráramos de que por ahí viene alguien que sana enfermos, que resucita muertos, que multiplica panes y peces, ¿no le gustaría a usted saber quién es y conocerlo e ir a una actividad anunciada? Y ponga ahí en la lista todos los demás milagros. Además de que la Biblia ya nos dijo que había un chisme regado de que el que venía montado en un pollino acababa de resucitar a Lázaro. Eso salió en todos los periódicos de Jerusalén. En segundo lugar, sabemos, hay mucha evidencia de que así como Moisés libertó al pueblo de Egipto y los libró del yugo de la esclavitud que le impuso Faraón, Israel, los judíos, los israelitas anhelaban otra vez a alguien que los libertara de la opresión romana. Ustedes recuerdan que estamos en el siglo I, en el apogeo del imperio romano, donde Roma era la dueña del mundo. Y Jerusalén, Galilea y todas las áreas aledañas estaban bajo el dominio de Roma. Y ya habían sucedido una cantidad de eventos de guerrilleros, grupos paramilitares, como usted quiera llamarlo, que trataron de liberarse de los romanos por la fuerza. Un grupo de ellos, muy conocidos, fueron los macabeos. Incluso ahí en la Biblia católica romana hay 2 libros que se llaman Primera y Segunda de Macabeos, que fue un grupo de individuos que un siglo antes trataron no solamente, no de los romanos, pero de los griegos, que estuvieron controlando la región también antes de los romanos. O sea, aquella región ha pasado de mano en mano, ¿no? Cuando no fueron los egipcios, fueron los persas. Cuando no fueron los persas, fueron los babilonios. Cuando no fueron los babilonios, fueron los griegos. Cuando no fueron los griegos, fueron los romanos. Y aquella gente probablemente vio a Jesús como el libertador, aquel que nos va a liberar, aquel que nos va a devolver la independencia política. Veían a Jesús como lo ve mucha gente en el día de hoy. Mucha gente no ve a Jesús como el Hijo de Dios. Mucha gente no ve a Jesús como el Salvador del mundo, como el libertador de sus almas. Mucha gente ve a Jesús como el gran filósofo, como el gran político, como el gran pensador, como el gran maestro. Incluso el viernes, en el drama, usted va a escuchar a una hermana de la iglesia que va a hacer una bella exposición de un poema titulado Hay muchos Cristos, thank you. Y ahí usted va a oír, no lo voy a decir para que no se lo pierda, cuántos tipos de Cristos hay en el mundo. El Cristo político, el Cristo religioso, el Cristo filósofo. No le voy a decir más nada. En pocas palabras, ¿qué hacía toda esa gente allí? Un teólogo, un escritor dice, ellos estaban allí, como dicen los americanos, preguntándose, what is in for me? ¿Qué puedo yo recibir de Jesús? ¿Qué le puedo yo sacar a Jesús? ¿Cómo puedo yo beneficiarme de este hombre? Jesús, ¿qué tú puedes hacer por mí?
Cuando la pregunta siempre para nosotros debería ser, ¿qué nosotros podemos hacer por el Señor? Mucha gente todavía en el día de hoy viene a Dios con la actitud de, ¿qué tú puedes hacer por mí? Y créame, no está mal, porque Dios puede hacer muchas cosas buenas por nosotros. Pero cuando se trata de servicio, de adoración, que vamos a ver en el punto 4, porque no hemos comenzado todavía el sermón, de la introducción. Worship, adoración. Usted lo sabe ya, pero siempre es bueno repetir porque si usted es como yo, tiene mala memoria. Worship, adoración, siempre implica traerle algo a Dios, no recibir de Dios. ¿Me entendió? Eso no lo digo yo, eso es bíblico. La palabra adoración, la palabra worship, para los que les gusta el inglés, siempre implica traerle algo a Dios, no al revés. Ok, hay una historia en línea con esto que estamos enseñando, de una village, un pueblo en la antigua España. Supuestamente una historia verídica, no sé, no importa, lo importante es la moraleja. Donde se entera el pueblo de que el rey visitaría aquella aldea. Algo que no había sucedido en los últimos 1000 años. O sea, hacía 1000 años que un rey no se dignaba a poner los pies en esa aldea. Por lo tanto, cuando se entera el pueblo de que esto va a suceder, pues hubo un gran alboroto y la gente comenzó a prepararse, a arreglar sus casitas, ¿no? Y a pintar las calles del pueblo, porque el rey vendría a visitar la aldea. Y hicieron una reunión ahí en la alcaldía de último minuto. ¿Qué podemos hacer para honrar la visita del rey? Y como España, ustedes saben, es una región donde hay muchas uvas, donde hay viñedos ¿sí? Y se produce buen vino. La mayoría de los que estaban en aquella región pues tenían fincas, viñedos, donde cultivaban uvas y producían buen vino. So dijeron, ok, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tomar una porción de su mejor vino. El vino más caro que usted tenga, o sea que los vinos mientras más viejo mejor, ¿no? Más añejo. Usted va a tomar, cada uno de ustedes va a tomar una porción, un tarro, una tinaja de su mejor vino. Entonces en el centro del pueblo, en la plaza, vamos a poner vamos a llamarle tinaja. Si usted no sabe lo que es un recipiente que en mi país usan para guardar agua, en los pueblos donde no hay refrigeración. Vamos a tomar un envase grande y todo el mundo va a venir y va a vertir en ese envase grande su mejor vino. De manera que llenemos aquel gran envase con samples, muestras de los mejores vinos de la región. Cuando el rey venga, le ponemos una llavecita, ¿verdad?, al envase para que el rey, cuando llegue, le brindamos de esa ofrenda y él disfrute y reconozca que nosotros somos los mejores productores de vino que hay. Así que, señores, el vino más caro que usted tenga en su casa, tráigalo. Ya, efectivamente, pusieron el envase en medio de la plaza y todo el mundo venía con su cántaro, se subió en una escalerita, ¡fuácate! Y vaciaba el vino en aquel recipiente. Finalmente llegó el gran día, el rey se apareció, un repelpero, y dijeron, señor rey, mire, una ofrenda para usted. Le dieron una copa al rey, una copa lindísima. Cuando el rey abrió la llave, lo que salió fue agua del recipiente. H2O, pura agua. ¿Alguien tiene alguna idea de qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que alguien se quiso pasar de listo y dijo, ¿por qué voy yo a sacrificar mi mejor vino? Todo el mundo va a traer vino, así que yo voy a traer una tinaja de agua y la voy a echar. Y como todo el mundo va a traer vino, nadie se va a dar cuenta que lo que yo eché fue agua. El problema es que todos pensaron lo mismo. Y lo único que había en el recipiente era agua. ¿Qué creen ustedes que hizo? Bueno, no sabemos lo que pasó de ahí, a lo mejor le cortaron la cabeza a 2 o 3 gente, pero fue un disappointment, fue una vergüenza. ¿Y cuál es la moraleja? Que por no querer sacrificar o
honrar al rey con aquello que le costaba algo, quisieron traerle lo peor, o mejor dicho, no traerle nada. Recuerda que cuando Dios dio instrucciones al pueblo de Israel de cómo debían ser los animales que se sacrificaban a Dios, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuál era el principal requisito? Que tenían que ser animales puros, que tenían que ser animales buenos, que tenía que ser lo mejor, porque a Dios se le da siempre lo mejor. Oye, si nosotros aprendiéramos de verdad lo que significa eso, de que a Dios le tenemos que dar lo mejor de nosotros, el primogénito, los primeros frutos, las primeras horas de nuestra vida, la primera parte de nuestros ingresos, el diezmo. ¿Y qué decía Dios? Si ustedes me van a traer ovejas ciegas y carneros tullíos, decimos en mi país, mejor no me lo traigan. O sea, quédense con su mojiganga o su disparate. Pero a Dios, si usted no le va a traer lo mejor a Dios, mejor no le traiga nada. Hubiera sido mejor que aquella gente no hubiera ofrecido nada al rey y no que le ofreciera lo peor. Hoy, nosotros que en el 2022 podemos tener esa o la actitud correcta para honrar a Jesús, Domingo de Ramos, de una manera tal vez un poquito mejor de como lo hicieron aquellos en el primer siglo, porque otro punto que tiene que ver con la posible intención de aquella gente en aquel tiempo es que, mis queridos hermanos, una fe comprometida tiene que estar guiada por un sentido de relación. La manera por la que nosotros expresamos nuestra fe y queremos honrar a Cristo en el día de hoy no es con tirándole ropa en el piso ni palmas en el aire. Lo hacemos por un sentido de agradecimiento, de compromiso, por la relación personal que Él ha dicho siempre debemos tener con Él. Porque mucha de la gente que estaba allí, hay varios de ellos, o hay varias intenciones que tenían algunos de ellos, o actuaron de la manera que actuaron por las circunstancias. Me explico. Mucha gente estaba allí e hizo lo que hizo porque eso era lo que todo el mundo estaba haciendo, es lo que era popular. Hoy en día pasa lo mismo, que mucha gente va a la iglesia el domingo de resurrección, va a la iglesia el Viernes Santo, va a la iglesia en Navidad, va a las actividades, al parade de Macy's, porque eso es lo que todo el mundo está haciendo, eso es lo que está de moda. Y mucha gente probablemente estaba allí diciendo, Osana, y ni sabían qué era lo que estaban haciendo, ni por qué lo estaban haciendo, pero todo el mundo lo estaba haciendo. Era lo que estaba de moda. Es la misma gente que el viernes va a decir, crucifíquenlo, y muchos ni siquiera sabían por qué querían crucificar a Jesús, pero todo el mundo estaba voceando, crucifíquenlo, vamos a vocear nosotros también. Para poder tener una fe comprometida, tenemos que tener una relación personal con Jesús y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, no importa en qué dirección vayan. Hoy, cuando nosotros vemos lo que pasó el Domingo de Ramos y queremos entender cuál es la responsabilidad nuestra en el día de hoy, tenemos que tratar de responder algunas preguntas, identificar quiénes son aquellas personas, los 4 grupos que queremos identificar en el día de hoy, para poder nosotros determinar cuál debe ser, a qué grupo queremos nosotros pertenecer en el día de hoy, cuando tengamos la intención de honrar a aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Quieren conocer quiénes eran los 4 grupos? Número 1, los curiosos. Siempre hay un grupo de curiosos, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron no solo a ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Otra vez, fíjense que parece una tontería, pero para mucha gente Jesús no era el protagonista de la historia. Jesús no era la razón por la que ellos estaban en Jerusalén, por la que ellos fueron al parade, al desfile. By the way, en español no se dice parada, parade, se dice desfile. Parada es todo lo contrario, un desfile, porque parada es parado. En inglés dice parade, ok, pero en español es desfile.
No lo quiero oír diciendo, vamos para la parada. En el versículo 29, si usted sigue leyendo, dice que también había un grupo de griegos que no tenían nada que ver con Jerusalén, que no tenían nada que ver con el pueblo. Eran gente que, repito, lo dijimos hace un ratito, se habían enterado de todas las cosas que Jesús había hecho, se habían enterado, y algunos dijeron, bueno, a lo mejor hasta el resucitado viene con él. A lo mejor también conocemos a Lázaro de golpe, ¿no? Curiosos, personas que no entendían quién era Jesús, no sabían quién era Jesús, no valoraban quién era Jesús. Habían de esos curiosos que solamente tal vez se enteraron de los chismes y de lo que pasó con Lázaro. Otros estaban allí porque recuerden que estamos en el contexto de la Pascua. ¿Se acuerdan? Jesús muere en el contexto de la Pascua, que tiene un significado extraordinario, porque así como el cordero era sacrificado y su sangre derramada para recordar la liberación de Dios en el antiguo Egipto, Jesucristo ahora va a ser el cordero de Dios que va a ser sacrificado en medio de la Pascua para la liberación nuestra y el perdón de nuestros pecados. Y es en el contexto de la Pascua que Jesús establece la cena del Señor, que nosotros estaremos celebrando hasta que Él venga. Mucha gente estaba en Jerusalén, no porque fueron a ver a Jesús, no fueron al parade a ver el desfile de Jesús que venía, fueron porque estaban allí. They happened to be there. Y cuando vieron a la multitud caminando para la entrada de la puerta, dijeron, vamos para allá a ver qué es lo que está pasando. Y había un grupo de gente. ¿Saben una cosa, hermanos? No queremos criticar a esta gente, queremos aprender de ellos. Si al final del día usted llega a conocer a Jesús porque estaba de curioso, gloria a Dios. Ojalá que muchísima gente tenga la curiosidad de venir el viernes a decir, ¿qué es lo que van a hacer? Y que no fue fácil. Vamos por curiosidad. Ojalá venga por curiosidad usted o un amigo suyo, un familiar, y se convierta a Cristo. Gloria a Dios. Ojalá diga, vamos el domingo a la iglesia porque todo el mundo va para allá. Eso es lo que todo el mundo está haciendo por costumbre, por tradición, y vengan a la iglesia y conozcan a Jesús, porque yo quiero creer, yo soy de los que me gusta creer, que muchos de los curiosos que estaban allí, que llegaron a aquel lugar sin ninguna base bíblica, ni ninguno, al final oyeron el mensaje de la salvación, probablemente escucharon las palabras de Jesús desde la cruz y se convirtieron a Cristo. Así que ojalá que aunque sea por curiosidad, usted esté aquí hoy o nos esté escuchando por los medios electrónicos y eso resulte en una fe en Cristo Jesús. Número 2, otro grupo de personas que estaban allí, que nunca faltan, eran los opositores. En este pasaje, los opositores tienen nombre, los fariseos. Por eso los fariseos, dice el versículo 19, comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo los sigue todo el mundo. Ellos tenían un complot para matar a Jesús, pero no se atrevían a hacer nada porque Jesús era muy popular. La gente lo seguía donde quiera. Recuerden que van a ser los fariseos los que van a convencer a las autoridades romanas para que finalmente crucifiquen a Jesús. Fueron ellos los que le dijeron a Jesús, oye, ¿cómo tú permites que esta gente diga todas esas cosas? Mándalos a callar. ¿Y qué le dijo Jesús? Si ellos callan, hasta las piedras hablarán. Pero lo más importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que a pesar de los obstáculos, porque pudiéramos pasar el día hablando de aquellos que se oponen a Dios, aquellos que sin ninguna razón, sin ninguna base, son enemigos del Evangelio. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esta persona es enemigo del Evangelio? ¿Qué le ha hecho Dios? ¿Qué le ha hecho Jesús? ¿Qué le ha hecho la iglesia? Sencillamente, hay gente, como dicen en mi país, que tiran piedra en todos los gobiernos, no importa quién sea. Pero a pesar de todo eso, el Señor se manifestó el domingo de Ramos. La gloria de Dios se dejó ver. Y Jesús estuvo allí para los que le seguían y hasta para los que se oponían a Él. Porque Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino, como Él dijo, a buscar sanos y gente santa, vino a buscar pecadores. Así que cuando usted vea a personas que se oponen a Jesús, cuando usted vea a personas que se oponen al Evangelio, cuando usted en el trabajo tenga enemigos, detractores, personas que lo critican por su fe, créame,
hasta para ellos hay esperanza. Porque usted y yo éramos de ese grupo antes de que viniéramos a los pies de Cristo. Así que Semana Santa, Domingo de Ramos, es una magnífica oportunidad para que, como pasó en aquella oportunidad, aquel día, algunos de los que se oponían, ustedes se acuerdan que Nicodemo, Arimatea, eran fariseos, eran de ese grupo que eran enemigos de Jesús y terminaron siendo discípulos del Señor y promotores del Evangelio. Dios se manifestó el Domingo de Ramos con sus enemigos y lo hace en el día de hoy. El tercer grupo son, a mí me encantan estos, los confundidos, los que estaban más perdidos que el hijo de Limber. En Mateo, otro de los evangelistas que narra la historia, 21, 10 al 11, dice ahí la Biblia que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Y quién es este? Preguntaban. Oye, o sea, había algunos que ni siquiera sabían quién era el que estaba allí y por qué el alboroto. Y la gente contestaba, bueno, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La gente contestó. Yo tenía un supervisor, he hecho esta historia un montón de veces, pero siempre es bueno repetirla. Un supervisor en venta, hace muchos años, que él decía, en la vida, o la vida es como un parade, como un desfile, que hay tres tipos de gente, decía él. Número uno, los que van desfilando. Ustedes han visto, vamos a tomar como referencia el desfile de Macy's Parade. ¿Verdad? Hay un grupo de personas que son los que participan en el desfile, los que llevan los muñecos y los que van tocando y cantando. Esos son los que participan en el desfile. Hay otro grupo que están en los lados. Esos son los observadores. Esos no hacen nada, esos son los que están ahí viendo y gozando el show. Número dos, ¿verdad? Dice, pero mi grupo favorito, el tercero, es aquel que tú le preguntas, ¿tú viste el desfile? Y dice, ¿cuál desfile? ¿Cuál desfile? Esos ni sabían que había un desfile. Esos estaban más perdidos que el hijo Limber. En la vida hay esos tres grupos de personas, dice él, los que participan, los que observan nada más y otros que ni saben dónde están. Bueno, en aquel día había ese grupo de personas que decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo? Porque no tenían la menor idea. Bueno, probablemente nos gusta creer que mucha de esa gente finalmente llegó a conocer quién era Jesús y a lo mejor se convirtió a Cristo. Si usted está perdido aquí, más perdido que el hijo limpio, usted no sabe dónde está, usted no sabe quién es Jesús, usted no sabe por qué celebramos el Domingo de Ramos, por qué celebramos Navidad, por qué celebramos Semana Santa, bienvenido al club. Hay esperanza para usted. Hoy en día, la gente confundida, que no sabe quién es Dios, le llama the man upstairs, el señor de arriba, el filósofo. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Hoy en día hay un montón de gente confundida que no sabe cómo llamar a Jesús, que no entiende quién es Dios. Y eso no es nada nuevo. Si usted se va a la Biblia, en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 9, una historia muy conocida, dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos dijeron que él es Juan el Bautista, otros decían que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen, o sea, no era nada nuevo que la gente no tuviera la menor idea de quién era Jesús, como sucede en el día de hoy. Hasta que Pedro, siempre el afrentoso, decía, no, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. 100 puntos para ti, le dijo Jesús a Pedro. Y finalmente, mis queridos hermanos, en ese grupo de personas estaban los adoradores. Ahora, ponga atención. Vamos a creer que había un grupito dentro de ese grupo que eran verdaderos adoradores. Pero la evidencia sugiere que las personas estaban allí adorando a Jesús por las razones equivocadas. Ese es el grupo que va a repetir lo que dice el Salmo 118, Hosanna, que quiere decir, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para ello, para terminar con este punto, quiero contarles una historia de un niño que nunca había visto un circo. ¿Ustedes se acuerdan que antes los circos iban de pueblo en pueblo, en caravanas, hacían un desfile, un parade, por el pueblo, anunciando el circo, se instalaban y la gente después entraba al circo? Hoy en día está Cirque du Soleil y todo eso, que usted puede ir a ver. Pero esa era la manera en que se hacía y todavía se hace en algunos países. Y este niño nunca en su vida había visto un circo y se entera de que el circo viene para su pueblo. Y le pide permiso al papá. El papá dice, cuando tú termines toda tu tarea, tú puedes ir. Y el muchacho se levantó temprano, hizo toda su tarea y el papá le dio $1, que en aquella época era un montón de dinero. Ese muchacho nunca en su vida había visto $1.
El muchacho coge su dólar y sale corriendo para el pueblo cuando viene el parade, el desfile del circo, los payasos brincando, los animales, ustedes saben, el enanito y toda la mojiganga que hay en un circo. Y él se paró a ver todo ese desfile y vio los payasos y vio los elefantes y y cuando, impresionado por todo lo que estaba viendo, cuando el desfile terminó, él tomó el peso, el dólar que tenía y se lo entregó a alguien del circo, porque él creyó que ese era el show. Él dijo, ya yo vi el espectáculo, ya yo estoy contento, yo nunca había visto esto, déjame pagar $1,000 y se fue para la casa. Para luego enterarse que lo que él vio no fue el show, fue la introducción, el anuncio del circo. Lo mejor estaba por venir. Aquello fue solo un adelanto. ¿Me están siguiendo? Hoy en día, mis queridos hermanos, mucha gente participa del desfile, del anuncio, de la algarabía, del alboroto, de lo que es popular, de lo que está pasando, se deja llevar por la corriente, así como TikTok, la gente se deja llevar de toda la sinvergüencería y mojiganga que la gente pone y lo imita porque es lo que está de moda. Pero el verdadero adorador estuvo allí diciendo, Sanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, se quedó a los pies de la cruz de Cristo y siguió creyendo, sirviendo y adorando a Jesús, porque la adoración no es algo que usted viene el domingo, levanta la mano, canta y se va para la casa y se olvida de eso. La adoración, si se olvida todo lo que hemos predicado en el día de hoy, nunca se le olvide esto. La adoración es un estilo de vida. La adoración envuelve todas las áreas de nuestra vida. Adoramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con la manera en que nos relacionamos. Nosotros no podemos usar una palabra un poco técnica, compartimentar. En inglés es, lo que saben en inglés, compartmentalization. Nos encanta compartimentar, decir, bueno, yo divido mi vida, esta es mi parte religiosa, esta es mi parte cristiana, esta es mi parte de la familia, esta es mi parte de trabajo y cada una es independiente. No, la adoración a Dios envuelve todas las áreas de nuestra vida. Y no podemos decirle al Señor, Hosanna, bendito el que viene solamente el domingo por la mañana, porque el viernes mucha gente gritó todo lo contrario a Jesús, a lo que habían gritado el domingo anterior. Y mucha gente que adoró y se regocijó y brincó y se quitó la ropa y cortó ramas de palmas, nunca más se supo de ellos, ni quisieron saber más de Cristo ni de Dios. Pero muchos siguieron hacia adelante porque entendieron otra vez que adoración es un estilo de vida, no algo que usted practica un día a la semana hasta que llegue el próximo domingo. Nos ponemos de pie. Como tenemos que terminar temprano el primer servicio, siempre se nos quedan algunas ideas, pero no se preocupe que en el segundo, si usted no está aquí, lo grabamos y lo puede volver a repetir en Facebook y YouTube, por si faltaron algunas ideas que no pudimos terminar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el inicio de la Semana Santa, el principio de lo que para nosotros sería el camino de salvación. Permite que todos los que estamos aquí, todos los que escuchan este mensaje, no importa si vinieron por casualidad, no importa si vinieron por curiosidad, no importa si eran enemigos tuyos, que la luz de Cristo y la luz del Evangelio resplandezca sobre sus vidas y también ellos puedan convertirse en iconoclastas, adoradores de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.